La gente se pregunta todavía, estupefacta, asombrada, ¿por qué se cayó la Unión Soviética? Era el mecanismo militar más poderoso de la Tierra, por lo menos el más agresivo. Ronald Reagan les puso un desafío, el desafío de la guerra de las estrellas. La Unión Soviética aceptó el desafío, se metió en él a sabiendas de que no tenía con qué, porque los Estados Unidos sí tenían. El resultado fue que la guerra de las estrellas la ganó Reagan y que la Unión Soviética la perdió y que quedó en su plata. Pero de todas maneras, así y todo, seguía siendo un mecanismo de poder gigantesco, gigantesco. El poder de la nomenclatura, el poder del Partido Comunista de la Unión Soviética era un poder incontrastable, feroz, que lo ejercía en la Unión Soviética y en todos los países de la Europa Oriental. Y cuando quiera que esos países de la Europa Oriental trataron de moverse como lo hizo Hungría en el año de 1955, la aplastaron, la aplastaron. Y después trató Checoslovaquia de hacer alguna cosa y vino la famosa primavera de Praga y la aplastaron. Y cuando trató Polonia en la época de Gomulka de manifestarse a través del sindicato de solidaridad que presidía Lech Wałęsa, las amenazas fueron inmensas y el tratamiento fue muy duro. ¿Cómo pudo caerse semejante mecanismo de poder? Al interior de la Unión Soviética ni hablar. El que musitaba una palabra se iba directamente para los campos de concentración en Siberia. Solzhenitsyn nos lo contó en unas obras inmortales, lo que era el Gulag y el archipiélago de Gulag. Eso no se iba a caer nunca. Era lo que la gente creía. ¿Cómo se pudo caer? No se podía caer sino por dentro. A la Unión Soviética no la podía destruir sino un comunista. Y miren las cosas de la historia. Así ocurrió. Después de Chernenko, que fue seguidor de Nikita Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, muere Chernenko, muere con él una parte de ese museo de políticos de muchísimos años de edad que seguían ejerciendo el poder. Aparece un personaje muy extraño, un personaje renovador, mucho más ilustrado que los demás, lo que no quiere decir que fuera un enorme intelectual, pero sí les llevaba gran ventaja en el número de sus lecturas, en su adaptación al mundo, en sus estudios. Comunista declarado, nadie sospechaba de él que pudiera ser un anticomunista. Era Mikhail Gorbachev, muy joven, 50 y pocos años, cuando llega a la cumbre del poder, se toma el Partido Comunista y empieza a mirar que esa mecánica no funcionaba, que esa maquinaria estaba detenida, esa locomotora, como la llama Juanpa, no caminaba y que la situación de la Unión Soviética era dramática. El endeudamiento de los países orientales a quienes el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les habían dado larguezas porque para generosos los enemigos de los comunistas. Entonces les habían dado créditos y esos créditos que teóricamente eran para procesos de desarrollo, para actualizar la economía, para mejorar las capacidades de competitividad, se iban solamente para importar bienes a cualquier precio con tal de mantener las cosas en su punto. Eso no podía durar así. Gorbachev lo comprendió y dijo: ¿qué vamos a hacer? E introdujo una palabra en el vocabulario soviético, una palabra que no existía: perestroika. Perestroika no quiere decir revolución, quiere decir reforma, transformación. Se convirtió en revolución después. Gorbachev se desapareció un tiempo del escenario porque estaba escribiendo un libro que pasaría a ser el libro más importante escrito en todo el siglo XX, la perestroika precisamente. Y él estaba diciendo que el comunismo tenía la razón, que el socialismo era una maravilla, solo que había que cambiarlo. Y había que cambiarlo en el sentido en que indicaba la creación de un mercado, que no podía ser todo igual, que había que respetar la iniciativa de las gentes que estaban en ciertas industrias, que había que darle responsabilidad
para que se comunicaran con sus clientes, con sus consumidores, para que les respondieran a ellos y para que fueran eficientes. Y que todo eso tenía que hacerse en un ambiente de transparencia. En la Unión Soviética todo era secreto, todo era sordo y mudo a los oídos del mundo. El estalinismo es un siniestro mecanismo de silencio. Por eso cuando Jrushchov revela las atrocidades estalinianas, el mundo se sorprende. Dice, ¿esto qué es lo que está pasando? ¿Se van a abrir al mundo? Jrushchov abrió la Unión Soviética al mundo, pero por la era estaliniana, para poner a Stalin en lo que era, el peor asesino que ha conocido la historia. Pero él se mantuvo en la clandestinidad, es decir, en el secreto, es decir, en el silencio. Gorbachev habla de glasnost, habla de transparencia y empieza a introducir unas reformas tímidas que entusiasman tanto a los reformados que la cosa se sale de las manos. Toma una velocidad vertiginosa, una velocidad de plano inclinado y la gente empieza a pedir más capacidad de expresarse, más capacidad de actuar, más capacidad de crear mercados. Se habían estado tolerando ciertos mercados, ciertas manifestaciones de propiedad privada en la Unión Soviética que tenían un éxito arrollador frente a las empresas del Estado. Y entonces la gente quería cada vez más empresas privadas, más empresas que fueran eficientes. Y Gorbachev fue el hombre que acabó por destruir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese comunista convencido, ese socialista transformador, propuso las reformas, pero no pudo comprender hasta dónde lo llevaban. Lo llevaron hasta un punto de desarrollo tal y de dinámica tal que después no pudo contenerlo. Por eso, cuando Reagan los enfrentó y cuando dijo echen abajo ese muro, era porque el mundo estaba preparado y porque la Unión Soviética no iba a mandar tanques para seguir ocultando a balazos la verdad. La caída del comunismo como sistema, la ruina de la Unión Soviética como mecanismo productor, como sociedad, era total, absoluta, la miseria humana. La Unión Soviética lo resistía todo y era capaz de todo, menos a un comunista conservador como Mikhail Gorbachev, que es el hombre que cambió la historia, que permitió la caída del muro de Berlín sin disparar un tiro, que le dio un nuevo horizonte a la Europa del Oriente y a Rusia la convirtió, por lo menos, en un remedio de democracia. Con todas las limitaciones, con todos los problemas, aparecieron los mafiosos que se apoderaron de grandes compañías, pero esa es otra historia, porque 70 años de comunismo no se acaban de la noche a la mañana y no pasan a una democracia liberal que realmente merezca su nombre. Pero lo cierto es que ya nadie quiere oír hablar de comunismo, de planificación centralizada, de poder omnímodo del Kremlin. Nadie, todo el mundo habla de elecciones, habla de democracia, habla de libertad en los mercados, habla el lenguaje del liberalismo económico. Eso fue lo que sucedió. Un comunista tumbó el muro de Berlín y tumbó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el más terrible, el más oscuro, el más criminal de los mecanismos de poder que existieron en el mundo. Escuchaban Hoy en la Historia, en la Hora de la Verdad, en Radio Red, a las 9 de la mañana, 3 minutos.